Sean bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato en YouTube. En el año 2010, un video se hizo viral especialmente entre los amantes de los gatos, pues este mostraba maltrato hacia dichos animales. Estas personas intentaron atrapar al culpable por más de un año, pero las autoridades no mostraron interés hasta que se dieron cuenta que esto solo era una pequeña parte de un crimen más grande. Este es el caso de Luca Magnotta. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Eric Clinton Newman nació en Toronto, Canadá, el 24 de julio de 1982. Su vida transcurría normal, hasta la separación de sus padres. Después de esto, su padre lo abandonó y su madre tuvo una nueva pareja, con la cual Eric no se sentía a gusto, pues decía que sufría maltratos de su parte. Así que se fue a vivir con sus abuelos. Conforme fue creciendo, su personalidad fue motivo de burla para otros niños que lo juzgaban porque supuestamente parecía gay. Simplemente era tímido y prefería hacer otras actividades, sobre todo ver películas, pues era su pasatiempo favorito. Eric había sido educado en casa por parte de su abuela, a quien quería mucho. Ella era quien lo consolaba y escuchaba cuando le estaba pasando mal, y le daba consejos, incluso le decía que ella lo iba a proteger porque el mundo era un lugar sucio y peligroso para una persona como él. Esto cambió en cuanto por fin entró a la escuela, pues el bullying aumentó. El mundo en el que ahora vivía Eric volvía a colapsar cuando sus abuelos también se separaban. La única figura que él consideraba como amor puro también llegaba a su fin, por lo que Eric prefirió irse de casa en búsqueda del sueño de ser actor o modelo. Se mudó a Montreal. Al principio todo parecía ir bien, pues realizó algunos castings, pero no tuvo la suerte que esperaba. Estuvo en diversos trabajos, hasta que a los 18 años comenzó a grabar contenido para adultos con personas del mismo género. Con este negocio, él pensó que era la oportunidad para que alguien se fijara en su talento. Además, comenzó a obsesionarse con su físico y apariencia. A la par, también llegaba a presentarse en clubs nocturnos como stripper, y ahí fue cuando se dio cuenta que había hombres dispuestos a pagar por pasar una noche con él. Así que se convirtió en escort. Si bien no era algo que buscaba en un principio, era la única forma de ganar dinero y llevar la vida que siempre había querido, aprovechando su físico, pues así comenzó a costear sus cirugías plásticas y el estilo de vida rodeado de lujos como si fuera una estrella. Fue en el año 2004 cuando comenzó a tener conflictos con la ley. Todo ocurrió cuando conoció a una joven con discapacidad. Eric, aprovechándose de esto, le robó tarjetas y dinero. La joven lo denunció, pero no solo por robo, sino también por abuso. Para sorpresa de él, 3 personas más lo denunciaban por fraude. La autoridad lo detuvo y fue declarado culpable, por lo que su sentencia fue 12 meses de prisión desde casa. Y antes de que el juicio terminara, el juez le dijo: "Tienes un problema médico y siempre debes tomar medicamentos. Si no lo haces, tu vida se va a complicar". Este suceso no fue un impedimento para que Eric siguiera intentando conseguir su sueño, a como diera lugar. Estar en la mira de la policía lo hacía sentir bien porque disfrutaba que todos le prestaran atención. El problema era que con antecedentes iba a ser más difícil conseguir lo que quería. Así que en 2006 cambiaba oficialmente su nombre. Ahora se llamaba Luca Rocco Magnotta. Y bajo este nombre comenzó a vivir como un personaje de las películas que tanto le gustaban. En redes sociales se dejaba ver como un joven cumpliendo sus metas, con dinero, viajando por el mundo y llevando una vida cara. Nadie sabía que Luca había creado más de 70 perfiles y 20 sitios web en los que se alababa a sí mismo, haciéndose pasar por otras personas. Llegó a crear videos con otras cuentas con sus fotos mientras mostraba los países que supuestamente conocía. Todo esto lo hacía con la intención de demostrar que tenía fans. Luca sintió que no estaba teniendo la notoriedad que quería, así
que desde sus cuentas falsas comenzó a difundir rumores sobre sí mismo. Corría el año 2007, cuando comenzó a rondar el rumor de que tenía una relación con Karla Homolka, una asesina peligrosa de Canadá. Una vez que esto salió a la luz, Luka rápidamente daba un comunicado diciendo que todo era mentira y que no creyeran en estos rumores. La relación con su madre había vuelto, eran más unidos, se iban de viaje y pasaban más tiempo juntos. Por otro lado, comenzó a tener relaciones amorosas, pero todas sus parejas coincidían en algo: que Luka no era una persona que estuviera bien mentalmente, era sumamente obsesivo con su aspecto. Decían que era como estar con un muñeco físicamente perfecto, que pedía a cada rato que lo halagaran y que centraran su atención en él. Pero contrario a lo que se creería, no le gustaba hablar sobre su vida personal. Es por eso que no se sabía mucho sobre su familia, hermanos o infancia. Una de sus parejas fue la que dijo que la actitud de Luka había cambiado en cuanto comenzó a obsesionarse con asesinos seriales. Por eso no se le hacía raro que él mismo hubiera inventado ese rumor de que salía con una asesina. Incluso en su perfil de Facebook hacía publicaciones con contenido gore. Algunos de estos videos eran situaciones reales. La mamá de Luka asegura que ese cambio vino desde que él mismo le confesó que en su trabajo como escort había conocido a todo tipo de hombres con prácticas sexuales un poco extrañas que rayaban en lo violento. Y eso había despertado algo en él, pero que también había conocido a un hombre al que llamaba Manny López y que se había obsesionado con él, por lo que tenía que estar cambiando de casa constantemente. De repente comenzaron a aparecer publicaciones alertando que Luka era peligroso y que tuvieran cuidado de conocerlo. Aunque esto había sido creado una vez más por él, no eran del todo erróneas, pues en un blog del año 2009 había escrito un artículo con su nombre real y que además podía haber sido indicador de sus verdaderas intenciones. Decía lo siguiente: ¿cómo desaparecer y nunca ser encontrado? ¿Cómo evadir a la policía? Más una serie de pasos a seguir. Seguía sin conseguir su objetivo, que la gente hablara de él. Intentó hacer biografías en Wikipedia, pero tampoco tuvo éxito. Esto cambió cuando de repente en diciembre de 2010 apareció un video en YouTube. Este video se hizo viral por la crueldad que muestra hacia unos pequeños gatitos. El hombre en cuestión no se logra ver porque está tapado con una sudadera. El contenido rápidamente fue bajado, pero apareció en otros foros. El enojo e indignación de la gente fue tal que un grupo en contra de la violencia hacia los animales comenzó a tomar cartas en el asunto e intentó dar parte a la autoridad, pero estos no fueron escuchados. Se creó un grupo en Facebook para pedir justicia y dar con el culpable. Más de 4,000 personas se unieron al llamado y tan solo 24 horas después de la publicación del video, en el grupo aparecieron fotografías tomadas desde otros ángulos que no aparecían en el video. Todo indicaba que el autor estaba en el grupo. Pasaron los días y empezó una investigación minuciosa liderada por 2 personas que buscaban justicia por los animales maltratados. La investigación se centró en los detalles del video y el perfil de donde se compartieron dichas fotos, hasta que se dieron cuenta que ese perfil de nombre Vladimir Romanov tenía fotos de Luka en las que aparecían prendas, objetos y muebles mostrados en el video. Se dieron cuenta que Vladimir era el culpable, pero no sabían de dónde era o dónde vivía, porque en redes salía presumiendo viajes, poniendo a Londres como posible lugar de residencia. Fue gracias a una fotografía que supieron de dónde era Vladimir y cuál era su verdadero nombre, Luka, y vivía en Toronto. Luka comenzó a tener notoriedad y aunque no era por algo bueno, ahora se sentía importante y el centro de atención. Hizo un comunicado en el periódico Sun para decir que su fotografía estaba siendo usada injustamente. Dijo:
La gente me incrimina. ¿No es lógico tratar de defenderme? Tan solo 2 días después de su comunicado, al periódico llegó un correo con lo siguiente. Es divertido ver a la gente trabajar tan duro, reuniendo toda la evidencia y luego no poder nombrarme o atraparme. Verás, siempre gano. Siempre tengo la carta del triunfo y continuaré haciendo más películas. La próxima vez que escuches de mí será por una película que estoy produciendo y esta vez habrá humanos en ella. Luca aprovechó que la gente lo culpaba para hacer videos mandando saludos a sus supuestos fans que creían en su inocencia y aclarando que él no era culpable. Lo del video de los gatos dejó de tener relevancia para algunos, hasta que el 15 de mayo de 2012, en algunos foros comenzaron a rondar fotos en las que aparece un hombre similar al video de los gatos, sosteniendo un picahielos. En las fotos aparecen comentarios de perfiles que aseguran era Luca, diciendo que tenían tiempo buscando dicho video y que compartirían el link. Esto tomó relevancia entre los investigadores del video de los gatos y se dieron cuenta que se podría tratar de otro video con el mismo contenido. Pasaron algunos días y el 24 de mayo se reportó la desaparición de un joven llamado Jun Lin, de origen chino, que estudiaba en la universidad desde el 2011 en Canadá y en el 2012 se había mudado a Montreal. Un amigo del joven dijo que se le había hecho sospechoso que su amigo no hubiera ido a trabajar, ya que era muy responsable. Al ir a su casa descubrió que todas sus cosas seguían en su departamento. Al día siguiente de la desaparición, en una de las tantas páginas de Luca, bajo otro nombre, aparecía el siguiente mensaje. Luca Magnotta es un psicópata, extremadamente peligroso y enfermo. Es incapaz de sentir remordimiento. Los psicópatas pueden parecer muy encantadores y hermosos, pero ten cuidado, son astutos y muy maníacos. Al día siguiente, lo que algunos temían se hizo realidad. Comenzó a difundirse un video en el que se veía el asesinato de un hombre. Los objetos a destacar de este video encendieron los focos rojos de que era Luca: un cachorro, un picahielo, la música y los muebles. Todo indicaba que Luca había cumplido su cometido: acabar con alguien con tal de ser el centro de atención. Era el 26 de mayo y Luca misteriosamente se encontraba viajando a París, ayudado de identificaciones falsas y llamándose ahora Kirk Trammell. Jun Lin seguía desaparecido y fue hasta el 29 de mayo cuando el conserje del edificio donde vivía Luca encontró en la calle bolsas de basura y una maleta con mal olor cerrada con un candado. Cuando se acercó e intentó abrirla, se dio cuenta que se trataba de un cuerpo. Inmediatamente llamó a la policía y se dieron cuenta que esto era el torso de una persona. Inspeccionaron las otras bolsas y se llevaron una sorpresa cuando encontraron los brazos y piernas de la víctima, un cachorro sin vida, un desarmador improvisado como picahielo, ropa con sangre, algunos tickets con el nombre de Luca Magnotta y el número de su apartamento. La policía primero sospechó que el cuerpo era de él, pues no tenían conocimiento de dicho video. Se dirigieron a su apartamento y al entrar notaron que todo estaba limpio y abandonado, además de un fuerte olor a químicos de limpieza y en una pared un escrito que decía: Si no te gusta el reflejo, no te mires en el espejo, no me importa. Al día siguiente, a las instalaciones del Partido Conservador llegaba un paquete misterioso. Se trataba de un pie cortado junto a un poema. La policía relacionó esto con el cuerpo hallado y se llevó a inspección. A las horas, un paquete con una mano llegaba al Partido Liberal, junto a una nota que decía que habían 6 paquetes más con restos, y estos serían entregados en diferentes escuelas. Para el 1 de junio, después de que llegara una nota anónima a la policía, que por cierto no quisieron revelar qué más decía, hallaban una cabeza en un parque. Las autoridades se vieron forzadas a investigar el video para saber si era cierto que el crimen había quedado grabado.
Tras descubrir que todo era real, lograron ver las caras tanto de la víctima como del agresor. Las personas que por un año habían buscado justicia por el video de los gatos culpaban a las autoridades de haber hecho caso omiso aun cuando tenían pruebas de que Luca era capaz de todo y este crimen podía haberse evitado. Se confirmó que el cuerpo era de Jun Lin y ahora oficialmente la Interpol buscaba a Luca. Anunciaba que tal vez se encontraba escondido en Francia bajo otro nombre e identidad. Incluso ofrecieron recompensa a quien diera pistas o supiera algo de él. La noticia se divulgó en aquel continente sin pensar que tendrían éxito. Ahora se sabía que Luca había mandado los paquetes y explicaron que ambos hombres se habían conocido en una cita, pero Luca tenía otras intenciones, así que con vino lo sedó. Horas después, las cámaras del edificio captaron a Luca bajar a los contenedores para tirar basura, repitiendo esta acción 20 veces. Algo que había desconcertado a las autoridades era la tranquilidad y naturalidad con la que Luca se paseaba después de su crimen, pues en videos se logró ver cómo posaba frente a un espejo, revisando que su aspecto estuviera perfecto, mientras llevaba puesta la playera de su víctima, y explicaron esta conducta de la siguiente forma. Luca sentía que estaba realizando su propia película en la vida real, en la que él era el protagonista del que todos hablaban pero poco se sabía, y acompañó este momento en el video con una canción de una de sus películas favoritas y de la cual quedó más que claro era una inspiración para él, Psicópata Americano. Luca, al igual que el personaje, se creía un hombre adinerado, atractivo, narcisista, que solo buscaba la admiración y atención de la gente, creando escenarios imaginarios, solamente que Luca había llevado la imaginación a la vida real. Pasaron los días y no había pista de dónde podía estar Luca, así que fueron a casa de su madre, pero ella aseguraba que no sabía dónde estaba y que en realidad él era la víctima de los animalistas que se tomaban el poder de la autoridad para enjuiciar a gente sin pruebas. Y es que su madre tenía una versión contada por Luca. Dijo que el verdadero culpable de todo era Manny López. Así es, el supuesto acosador. Luca le había confesado a su madre que el video de los gatos había sido grabado bajo amenaza de este hombre, que le gustaba hacer este tipo de contenido y venderlo en la Deep Web. Prueba de ello era que en dicho video se lograron ver otras manos que ayudan en todo, pero esto nunca fue aclarado. Aún así, le dijo a su madre que no diera parte a la policía, o de lo contrario, se olvidara de que tenía hijo. Con esta confesión, todo parecía tener otro trasfondo. ¿En realidad alguien estaba manipulando a Luca? ¿Luca había actuado para salvar su vida? ¿Acaso Luca era inocente? Por si estas dudas fueran pocas, el caso daba un giro cuando un abogado declaró que en el año del video de los gatos, Luca lo había consultado para pedirle ayuda al respecto, ya que aseguraba era inocente, contándole lo mismo que a su madre. Pero no solo eso, también le había mandado un paquete con documentos que evidenciaban los abusos que había sufrido por parte de Manny López, fotos donde se mostraba con golpes y un listado de todas las cosas que lo había obligado a hacer en contra de su voluntad. A los días de esto, Luca fue encontrado en una playa drogado y con marcas de abuso. Él denunciaba que había sido víctima de varios hombres, pero sobre todo de Manny López. Al abogado toda esta situación se le hacía extraña, aun cuando Luca nunca más lo volvió a ver, hasta que llegó la noticia sobre su nuevo crimen. La forma en cómo se había presentado parecía la de una persona que estaba armando un caso de ficción y se veía más preocupado por su apariencia que por el daño que supuestamente había recibido. Los investigadores de Facebook, por quienes obtuvo mucha evidencia, esclarecieron la identidad de Manny. Resulta que al investigar el ataque hacia Jun Lin, descubrieron que era muy similar a una escena de la película
Bajos Instintos, otra de las películas favoritas de Luca, pero sobre todo de su madre. Había imitado poses, objetos como el picahielos y la forma de atacar. Esto los llevó a la siguiente pista, que era la pareja manipuladora de la protagonista, que llevaba por nombre Manny Vázquez. Tantas coincidencias dejaron en claro que Manny López había sido creación de su imaginación, inspirado en la película, simplemente para librarse de la policía, planeando perfectamente todo con anticipación. Eso incluía su visita con el abogado. Aún así, la policía buscó la identidad de Manny López, pero no hubo pruebas de la existencia de este hombre. Fue hasta el 4 de junio de 2012 que el dueño de un café internet en Berlín leía las noticias. Una de ellas era sobre Luca Magnotta. Pedían a la gente que si lo veían dieran aviso a la policía y que posiblemente podía tener una identidad falsa. Mientras él leía la nota, ocurría la coincidencia más extraña. La persona que estaba frente a él pidiéndole una computadora era nada más y nada menos que Luca Magnotta. Las probabilidades de que esto pasaran eran 1 en 1.000.000. El dueño tuvo algunas dudas, pero guardó la calma y le dio la computadora. Con temor a equivocarse, se acercó al lugar donde estaba Luca y se percató que había abierto la página de la Interpol, mientras veía su fotografía. Sin dudar más, llamó a la policía y minutos después, Luca era arrestado oficialmente. Canadá pidió inmediatamente la extradición y en cuanto él llegó, los medios ya lo esperaban. La cara de Luca no era precisamente la de alguien preocupado o arrepentido. Más bien, se mostraba orgulloso de que todos estuvieran reunidos para verlo. Soltó una sutil sonrisa indicando que estaba satisfecho con la situación. Por fin, le daban notoriedad. En la sala de interrogación se vio como Luca todo esto lo tomaba como actuación, imitando una vez más la escena de la película Bajos Instintos, cuando la protagonista es interrogada, una escena emblemática del cine, por cierto. No quiso cooperar y se declaró inocente. En el juicio mostraron pruebas de todo y diversos especialistas se sumaron para ayudar con el caso, desde un odontólogo forense y analista de sangre hasta la Policía de Investigación Cibernética. Fue en otoño de 2014 que Luca tenía por fin una sentencia. Era declarado culpable de asesinato en primer grado, condenado a cadena perpetua en Toronto. Además, le dieron 19 años en prisión por maltrato animal, producción y distribución de material obsceno, envío de dicho material por correo y hostigamiento al primer ministro. ¿Qué se sabe actualmente de Luca? En el año 2015 publicó en una página para citas que buscaba pareja de 28 a 38 años, soltero y de piel blanca, aclarando que se encontraba en prisión, pero no el motivo por el cual estaba encerrado. Añadió: busco una persona ideal, preferentemente educado, financiera y emocionalmente estable, para una relación comprometida a largo plazo. Si crees que podría ser mi príncipe azul, envíame una carta detallada con al menos 2 fotos. Solo aquellos que considere compatibles recibirán una respuesta. Al parecer su búsqueda tuvo éxito, pero no por medio de la página, ya que 2 años después se casó con otro preso que había cometido el mismo delito que él. En ese mismo año, Luca mandaba cartas a un amigo en las que dejaba claro que estar en prisión era algo maravilloso. En sus palabras: la comida aquí es maravillosa y sirven mucha cantidad. La italiana es la mejor. Me encanta el helado. Por suerte, también tenemos chocolate caliente. En 2018, su madre escribió un libro contando la historia de Luca, narrada por él mismo. Era de esperarse que tras años de no saber nada de él, buscara una nueva forma de ser el centro de atención. Como si se tratara de una figura famosa, por primera vez decidí hablar de lo que pasaba con él a través de su madre, la única persona que creía en su inocencia.
Escribió: no tengo ninguna enfermedad mental, incluso ahora en prisión no tomo medicamentos. Tenía que decir eso, aunque no quería, pero mis abogados me presionaron para que lo hiciera. Con esta declaración se refería a que durante el juicio su defensa le dijo que decir eso le convenía para que su condena fuera menor, al considerarlo una persona que no sabía distinguir entre el bien y el mal. Luca añadió que sus días de prisión eran todo lo contrario a lo que imaginaba. Aseguraba que se la pasaba viendo películas porque, según él, todos tienen televisión, y tomaba clases de pintura e idiomas, además de hacer ejercicio. Por último, se sabe que el caso será analizado en 2034 para ver si Luca es apto para quedar en libertad condicional. Luca fue el ejemplo de aquellos criminales que precisamente no crecieron con violencia. Aún teniendo gente que se preocupaba por él, optó por querer llamar la atención y esto lo convirtió en una persona narcisista, manipuladora, mitómana y violenta. A la fecha, él intenta demostrar una vida que solo en su mente existe, y su obsesión por querer ser el centro de atención todo el tiempo nos hace pensar qué será lo próximo que haga para hacerse notar. Este fue el caso de un hombre que pensaba que vivía en una película, pero la realidad superó la ficción. Este fue el caso de Luca Magnotta. Y así llegamos al final de otro episodio. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios para que podamos saber qué opinan de este caso. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido aquí en YouTube. También chéquense los archivos oscuros por si quieren saber de otros temas. Chequen todas las redes de Tripas de Gato y sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.